Una cocinera humillada en mansión de millonario susurra secreto que destroza su arrogancia. Lo que sale de sus labios cambia todo para siempre. La mansión Valerio resplandecía bajo las luces doradas del atardecer. Sus jardines perfectamente cuidados, reflejando el poder y la riqueza que Sebastián había acumulado durante décadas. En la cocina principal, el aroma de especias exóticas llenaba el aire mientras los preparativos para la cena de gala avanzaban con precisión militar. Esperanza Morales secaba sus manos en el delantal, observando cómo el vapor se elevaba de las ollas que había estado preparando desde el amanecer. Sus dedos, marcados por años de trabajo arduo, temblaban ligeramente mientras ajustaba la temperatura del horno. A sus años, cada movimiento requería más esfuerzo del que estaba dispuesta a admitir. ¡Esperanza! La voz autoritaria de Carmen resonó por toda la cocina. El señor Valerio quiere que pruebes el nuevo postre antes de servirlo a los invitados. Dice que si una cocinera común puede apreciarlo, entonces está listo para sus huéspedes importantes. El comentario hirió profundamente a Esperanza, pero mantuvo su expresión serena. Durante años había soportado comentarios similares, siempre recordándole su lugar en la jerarquía de la mansión. Se dirigió hacia el comedor principal, donde Sebastián conversaba animadamente con Ricardo Mendoza, el famoso chef que había llegado esa mañana desde la capital. «Ah, perfecta sincronización», declaró Sebastián al verla entrar. «Esperanza, quiero que conozcas a Ricardo Mendoza, chef ejecutivo del restaurante más exclusivo del país. Ricardo, ella es nuestra empleada de cocina». Ricardo apenas levantó la vista de sus notas, claramente desinteresado en conocer al personal de servicio. «Mucho gusto», murmuró sin entusiasmo. «Ricardo ha venido a evaluar nuestras operaciones culinarias», continuó Sebastián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Estamos considerando expandir nuestro imperio gastronómico y necesitamos asegurarnos de que nuestro personal actual esté a la altura». Esperanza sintió un nudo en el estómago. Conocía esa mirada, ese tono. Había visto cómo Sebastián despedía empleados con la misma expresión fría y calculadora. «Quiero que pruebes este postre», ordenó Sebastián, señalando una elegante preparación en el centro de la mesa. «Dime qué opinas. Y por favor, sé honesta. No necesitamos falsas cortesías aquí». Esperanza tomó una pequeña cucharada del postre. Inmediatamente reconoció la complejidad de sabores, la técnica refinada detrás de cada elemento. Era claramente obra de un profesional experimentado, pero había algo que no terminaba de convencerla. «Es muy elaborado», comenzó cuidadosamente. «¿Elaborado?», Ricardo frunció el ceño. «Señorita, esto es alta cocina francesa. Supongo que alguien con su experiencia limitada no puede apreciar la sofisticación». Sebastián se rió, claramente disfrutando la situación. «Ricardo tiene razón, Esperanza. Probablemente estás más acostumbrada a la comida, digamos, más simple». Esperanza sintió como las mejillas le ardían, pero algo dentro de ella se rehusaba a quedarse callada esta vez. «Con todo respeto, creo que el equilibrio de acidez en la salsa podría mejorarse. La técnica de reducción está bien ejecutada, pero el punto de caramelización del azúcar se pasó ligeramente, creando un amargor sutil que compite con las notas frutales». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo la miraba con los ojos abiertos como platos, mientras Sebastián había dejado de sonreír completamente. «¿Disculpa?» Ricardo se inclinó hacia adelante. «¿Acabas de criticar mi técnica de caramelización?» «No fue una crítica», respondió Esperanza con voz tranquila. «Fue una observación técnica. La diferencia entre 160 y 170 grados en el punto de caramelo puede ser sutil, pero afecta significativamente el perfil de sabor final». Sebastián se puso de pie bruscamente, su cara enrojeciendo de indignación. «¿Quién te crees que eres para hablarle así a un chef profesional? Ricardo ha estudiado en las mejores escuelas culinarias de Europa, y estoy segura de que son excelentes instituciones». Esperanza respondió sin intimidarse. «Yo misma tuve la oportunidad de estudiar en la Academia Culinaria de Lyon hace algunos años». La mentira salió tan naturalmente que incluso ella se sorprendió. Pero algo en la expresión despectiva de ambos hombres había despertado una rebeldía que había mantenido dormida durante demasiado tiempo. Ricardo se rió con desdén. ¿La Academia de Lyon? ¿En serio?
Una empleada doméstica que dice haber estudiado en una de las instituciones más prestigiosas del mundo culinario. Esto es ridículo. Es más que ridículo, añadió Sebastián, su voz cargada de sarcasmo. Es patético. Esperanza. Entiendo que quieras impresionar, pero inventar historias sobre tu educación solo te hace quedar como una mentirosa. Isabela, que había estado escuchando desde la entrada, se acercó con curiosidad. ¿Qué está pasando aquí? Tu empleada doméstica acaba de afirmar que estudió en Lyon. Sebastián le explicó a su hija, claramente divertido. Aparentemente, nuestra humilde cocinera es una chef internacional secreta. Isabela miró a Esperanza con una mezcla de curiosidad y compasión. Durante años había observado cómo su padre trataba al personal, y aunque nunca había intervenido directamente, siempre le había parecido innecesariamente cruel. Tal vez deberíamos escuchar lo que tiene que decir, sugirió Isabela suavemente. ¿Escuchar qué? Sebastián se rió más fuerte. ¿Más fantasías culinarias? Isabela, esta mujer lleva años cocinando comida básica en nuestra cocina. Si realmente hubiera estudiado en Lyon, ¿crees que estaría aquí limpiando platos? Ricardo asintió vigorosamente. Exactamente. Las personas que se gradúan de instituciones como Lyon no terminan como empleadas domésticas. Es simple lógica. Esperanza sintió como si cada palabra fuera una bofetada. La humillación que había soportado durante años se acumulaba en su pecho, creando una presión que ya no podía contener. Tienen razón, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Una persona con educación culinaria formal no debería estar aquí. Exacto. Sebastián sonrió triunfante. Me alegra que finalmente reconozcas la realidad. Pero Esperanza levantó la vista, y por primera vez en años, había fuego en sus ojos. No dijeron nada sobre alguien con 3 doctorados. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared. Sebastián parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado correctamente. ¿Qué dijiste?, preguntó lentamente. Esperanza enderezó la espalda, y súbitamente toda su postura cambió. Ya no era la empleada encogida que había sido momentos antes. Dije que tengo 3 doctorados. Uno en bioquímica nutricional de la Universidad de Cambridge, otro en antropología gastronómica de la Sorbona, y un tercero en ingeniería de alimentos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. La expresión de Sebastián pasó de diversión a confusión, luego a shock absoluto. Ricardo había dejado caer su cucharilla, que tintineó contra el plato de porcelana. Eso es imposible, balbuceó Sebastián. ¿Por qué sería imposible? Esperanza preguntó con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación de los demás. ¿Porque soy una mujer mayor? ¿Porque trabajo en su cocina? ¿O porque decidieron que mi valor como persona se limitaba a mi función actual? Isabela se había acercado más, sus ojos llenos de asombro. ¿Es verdad? Esperanza la miró directamente. Cada palabra. Ricardo finalmente encontró su voz. Si eso fuera cierto, ¿qué está haciendo aquí? Sobreviviendo. Esperanza respondió simplemente. Y esperando el momento correcto para recordarle a gente como ustedes que las apariencias pueden ser muy engañosas. Sebastián se dejó caer en su silla, su mente luchando por procesar la información. Durante años había tratado a esta mujer como si fuera intelectualmente inferior. Había hecho comentarios despectivos sobre su educación. Había asumido que su posición social reflejaba su capacidad intelectual. «Pruébalo», Ricardo desafió, aunque su voz ya no tenía la confianza anterior. «Si realmente tienes esa educación, demuéstralo». Esperanza sonrió por primera vez en la conversación. «¿Qué te gustaría que demuestre? ¿Mi comprensión de la reacción de Maillard a nivel molecular? ¿Mi conocimiento sobre el impacto cultural de la fermentación en las civilizaciones prehispánicas? ¿O prefieres que discutamos la ingeniería detrás de la texturización de proteínas vegetales?» Cada palabra que salía de su boca era como una bomba que destrozaba las suposiciones de todos los presentes. Sebastián se dio cuenta de que había estado viviendo con un genio durante años, tratándola como si fuera ignorante. Yo no entiendo», murmuró Sebastián. Si tienes esa educación, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Cuándo? Esperanza preguntó con una risa amarga. ¿Cuándo me interrumpías cada vez que trataba de hacer una sugerencia? ¿Cuándo me recordabas constantemente que era solo la cocinera?
¿O tal vez cuando despediste a otros empleados por no conocer su lugar? La habitación se sumió en un silencio tenso. Isabela miró a su padre con una expresión que él no pudo interpretar, pero que claramente no era de admiración. Carmen, que había estado observando desde la puerta, se acercó lentamente. «Esperanza, ¿es verdad lo que estás diciendo?» «Cada palabra, Carmen. Y hay mucho más que no he dicho». Sebastián sintió como si el suelo se estuviera moviendo debajo de sus pies. Su mundo ordenado, donde las jerarquías sociales tenían sentido perfecto, se estaba desmoronando frente a sus ojos. «¿Qué más?», preguntó con voz ronca. Esperanza lo miró directamente, y en sus ojos había décadas de dolor silencioso, de humillación tragada, de brillantez forzada a esconderse. «Señor Valerio», dijo suavemente, «usted no tiene idea de quién soy realmente, pero está a punto de descubrirlo». El silencio en el comedor se había vuelto tan denso que parecía tener vida propia. Sebastián permanecía inmóvil en su silla, mirando a Esperanza como si la viera por primera vez en su vida. Sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba las palabras que acababa de escuchar. 3 doctorados, Cambridge, la Sorbona, MIT, nombres que él pronunciaba con reverencia cuando hablaba de sus contactos empresariales, instituciones que consideraba el pináculo de la excelencia académica mundial. Ricardo había palidecido completamente. Como chef que se enorgullecía de su formación europea, sabía exactamente lo que significaban esas credenciales. La Universidad de Cambridge no otorgaba doctorados en bioquímica nutricional a cualquiera. La Sorbona era legendaria por sus estándares imposibles en antropología, y el MIT era prácticamente inalcanzable para la mayoría de los mortales. «Esperanza». Isabela se acercó lentamente, su voz cargada de asombro y algo parecido a la culpa. «¿Por qué nunca nos dijiste nada? Durante todos estos años». Esperanza miró a la joven con una mezcla de compasión y tristeza. «Querida Isabela, ¿alguna vez tu padre te preguntó sobre mis sueños? ¿Sobre mi pasado? ¿Sobre quién era antes de llegar aquí?» La pregunta golpeó a Sebastián como una bofetada. Se dio cuenta, con horror creciente, de que en todos los años que Esperanza había trabajado para él, nunca había mostrado el más mínimo interés en conocerla como persona. Para él, había sido simplemente una función, la mujer que cocinaba, que limpiaba, que existía en los márgenes de su vida sin merecer curiosidad o respeto. Nosotros, Sebastián tartamudeó, buscando palabras que no llegaban. «No se moleste en buscar excusas». Esperanza interrumpió con gentileza, pero su voz tenía un filo que cortaba más profundo que cualquier grito. «La verdad es simple. Para ustedes, yo no era lo suficientemente importante como para merecer preguntas». Carmen, que había permanecido en silencio, se adelantó con lágrimas en los ojos. «Esperanza, yo también soy culpable. Trabajo contigo todos los días y nunca...» «Carmen, tú eres diferente». Esperanza puso una mano reconfortante en el brazo de la mujer mayor. «Tú siempre me trataste con respeto, aunque no conocieras mi historia. Hay una diferencia entre no saber y no querer saber». Ricardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. Si realmente tienes esa formación, ¿qué haces aquí? ¿Por qué trabajas como empleada doméstica?» Esperanza completó la pregunta que él no se atrevía a terminar. «Esa pregunta viene del mismo hombre que hace 5 minutos me dijo que era imposible que hubiera estudiado en Lyon». La hipocresía de la situación era evidente para todos. Ricardo había pasado de negar completamente las capacidades de Esperanza a cuestionar por qué no estaba usando esas mismas capacidades que había negado que existieran. «La vida», continuó Esperanza, dirigiéndose a toda la habitación, «no siempre nos permite usar nuestros talentos de la manera que planeamos. A veces las circunstancias nos obligan a adaptarnos, a sobrevivir, a esconder quiénes somos realmente para protegernos». Isabela se sentó en una silla cercana, claramente abrumada. «¿Puedes contarnos qué pasó? ¿Cómo alguien con tu educación terminó aquí?» Esperanza sonrió, pero era una sonrisa llena de dolor. «Es una historia larga, Isabela, y no estoy segura de que estén preparados para escucharla». «Estamos preparados», Sebastián dijo rápidamente, aunque su voz sonaba insegura. «Por favor, necesitamos entender». Esperanza lo miró durante un largo momento, evaluando si realmente estaba listo para la verdad. Finalmente, se dirigió hacia la ventana que daba al jardín.
sus ojos perdidos en recuerdos que había mantenido enterrados durante demasiado tiempo. Hace muchos años, comenzó, su voz adquiriendo una cualidad diferente, como si estuviera hablando desde un lugar muy profundo. Yo era la doctora Esperanza Morales Castillo. Trabajaba en investigación nutricional avanzada, desarrollando soluciones alimentarias para poblaciones en crisis. Mi trabajo se centraba en crear formulaciones nutricionales que pudieran salvaguardar la salud de comunidades enteras durante desastres naturales o conflictos. El silencio que siguió era reverencial. Incluso Ricardo, con toda su arrogancia culinaria, entendía la magnitud de lo que Esperanza estaba describiendo. Tenía un laboratorio en la capital, continuó. Un equipo de investigadores brillantes, financiamiento internacional. Estábamos en el borde de descubrimientos que podrían haber cambiado la manera en que el mundo aborda la malnutrición masiva. ¿Qué pasó? Isabela preguntó en un susurro. Esperanza cerró los ojos, y cuando los abrió, había lágrimas que brillaban como cristales. Mi esposo, doctor Alejandro Castillo, también era científico, pero trabajaba para una corporación farmacéutica multinacional. Al principio, nuestras carreras se complementaban perfectamente. Él entendía mi pasión por la investigación. Yo respetaba su trabajo empresarial. Se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. Pero cuando mi investigación comenzó a amenazar los intereses de su empresa, cuando mis formulaciones nutricionales empezaron a demostrar que podíamos prevenir enfermedades sin depender completamente de suplementos farmacéuticos costosos, todo cambió. Sebastián sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Como empresario, entendía perfectamente las implicaciones de lo que Esperanza estaba describiendo. Investigación que amenazaba ganancias corporativas era investigación peligrosa. Al principio fueron sugerencias sutiles. Esperanza continuó, su voz quebrándose ligeramente. Alejandro me pedía que modificara mis conclusiones, que presentara los datos de manera menos amenazante para la industria. Cuando me negué, comenzaron las presiones más directas. ¿Qué tipo de presiones?, Carmen preguntó, aunque parecía temer la respuesta. Financiamiento cancelado misteriosamente. Miembros clave de mi equipo que recibían ofertas de trabajo irresistibles en otras ciudades. Equipos de laboratorio que se descomponían justo antes de experimentos cruciales. Artículos científicos que desaparecían de publicaciones después de haber sido aceptados. Ricardo se había acercado, claramente fascinado y horrorizado. Eso es sabotaje sistemático. Era más que sabotaje. Esperanza respondió, volteándose hacia ellos con ojos que brillaban de dolor e ira contenida. Era la destrucción deliberada de años de trabajo que podría haber salvado miles de vidas. Isabela se llevó las manos al corazón. ¿Y tu esposo sabía lo que estaba pasando? La risa que salió de Esperanza fue amarga y desgarradora. Isabela, querida niña, mi esposo no solo sabía lo que estaba pasando, él lo estaba orquestando. El impacto de esa revelación fue como una explosión silenciosa. Sebastián se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. La idea de ser traicionado por la persona más cercana a ti, por alguien que se suponía que te amaba y te apoyaba, era algo que lo aterrorizaba profundamente. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó Sebastián, su voz apenas audible. Documentos. Esperanza respondió simplemente. Encontré correspondencia entre Alejandro y ejecutivos de su empresa. Planes detallados sobre cómo desacreditar mi trabajo, cómo destruir mi reputación científica, cómo asegurarse de que nunca pudiera publicar mis descubrimientos. Hizo una pausa, secándose las lágrimas que habían comenzado a caer. Pero lo que más me dolió no fueron los planes profesionales, fueron los comentarios personales. Alejandro escribía sobre cómo yo era demasiado ambiciosa para mi propio bien, cómo necesitaba aprender mi lugar, cómo una esposa no debería competir con los intereses de su marido. La habitación se sumió en un silencio pesado. Sebastián sintió una incomodidad creciente mientras procesaba las palabras de Esperanza. Sus propios comentarios sobre empleados que no conocían su lugar resonaban de manera perturbadora con lo que acababa de escuchar. ¿Qué hiciste cuando lo descubriste?, Isabela preguntó con voz temblorosa. Lo confronté. Esperanza respondió, enderezando la espalda con una dignidad que irradiaba fuerza. Llegué a casa con los documentos, los puse sobre la mesa de la cocina y le pregunté si tenía algo que explicar. ¿Y qué dijo? Se rió.
Esperanza respondió, y había una frialdad en su voz que hizo que todos se estremecieran. Se rió, y me dijo que había sido ingenua al pensar que mi pequeña investigación era más importante que el bienestar económico de nuestra familia. Me dijo que las mujeres siempre habían sido demasiado emocionales para entender las realidades del mundo empresarial. Ricardo murmuró algo que sonaba como una maldición. ¿Y después qué pasó? Le dije que se equivocaba, que mi investigación podría salvar vidas, que era más importante que cualquier ganancia corporativa, que si él no podía apoyar mi trabajo, al menos no debería sabotearlo. Esperanza se acercó a la mesa, colocando sus manos sobre la superficie pulida. Esa noche, Alejandro desapareció. Se llevó todos nuestros ahorros, vendió secretamente propiedades que estaban a su nombre y se mudó a otro país con una mujer 20 años menor que había conocido en una conferencia médica. El shock en la habitación era palpable. Isabela se había llevado las manos a la boca, mientras Carmen lloraba abiertamente. Pero eso no fue lo peor. Esperanza continuó, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. Lo peor fue descubrir que antes de irse, había falsificado mi firma en documentos que transferían la propiedad intelectual de toda mi investigación a su empresa. Años de trabajo, descubrimientos que podrían haber revolucionado la nutrición mundial. Todo se perdió. Sebastián sintió náuseas. La traición que Esperanza había experimentado era de una magnitud que él no podía siquiera imaginar completamente. ¿Pudiste hacer algo legalmente?, preguntó. ¿Con qué dinero? ¿Con qué conexiones? Esperanza respondió con una sonrisa triste. Alejandro se había asegurado de que yo no tuviera recursos para luchar. Además, en esa época, las leyes de propiedad intelectual no protegían adecuadamente a investigadores independientes contra corporaciones multinacionales. Entonces perdiste todo, Isabela murmuró. No todo, Esperanza corrigió. Y por primera vez en la conversación, había una chispa de esperanza en sus ojos. Perdí mi laboratorio, mis recursos, mi reputación profesional, mi estabilidad financiera, pero no perdí mi conocimiento. Eso nadie puede robármelo. Ricardo se acercó más, claramente conmovido. ¿Y cómo terminaste aquí? Necesitaba trabajo inmediatamente. Sin referencias laborales que alguien creyera, sin conexiones profesionales que me respaldaran, tuve que aceptar cualquier empleo que pudiera conseguir. La cocina era algo que siempre había amado, una extensión natural de mi comprensión científica de los alimentos. Esperanza miró directamente a Sebastián. Y aquí estoy. Durante años, he aplicado mis conocimientos científicos para crear las comidas que ustedes han disfrutado sin saberlo. He usado mi comprensión de la bioquímica nutricional para asegurarme de que cada plato fuera no solo delicioso, sino óptimamente balanceado para la salud. Sebastián se dio cuenta, con un shock creciente, de que había estado beneficiándose del genio de Esperanza durante años sin saberlo, mientras simultáneamente la trataba como si fuera intelectualmente inferior. Esperanza, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. Yo no sabía, nunca imaginé, por supuesto que no sabía. Esperanza respondió con gentileza, pero firmemente, porque nunca preguntó. Durante años he estado aquí, esperando que alguien mostrara suficiente curiosidad o respeto como para preguntarme sobre mi vida, mis sueños, mi historia. ¿Por qué nos lo estás contando ahora?, Isabela preguntó. Esperanza sonrió, y por primera vez era una sonrisa completamente genuina. Porque ya no tengo nada que perder, y porque es hora de que el mundo sepa que las apariencias pueden ser muy, muy engañosas. La confesión de Esperanza había dejado el aire del comedor cargado de una tensión casi palpable. Sebastián permanecía inmóvil, sus ojos fijos en la mujer que durante años había considerado como poco más que un mueble funcional de su hogar. Cada revelación era como un martillazo contra la imagen que tenía de sí mismo, contra la narrativa cuidadosamente construida de su superioridad natural. Isabela se había levantado de su silla y ahora caminaba hacia Esperanza con pasos vacilantes. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, y cuando habló, su voz temblaba de emoción contenida. Esperanza, durante todos estos años, yo comía tus comidas todos los días cuando regresaba de la universidad.
Siempre me preguntaba por qué me sentía tan energizada después de tus cenas, por qué nunca me enfermaba como mis compañeras de clase, por qué mi concentración para estudiar mejoraba después de cada comida. Esperanza sonrió con ternura maternal. Isabela, querida, cada plato que preparé para ti estaba diseñado específicamente para optimizar tu función cerebral durante los periodos de estudio intenso. Balanceé proteínas específicas con carbohidratos complejos para mantener estables tus niveles de glucosa. Incluí ácidos grasos omega 3 en proporciones precisas para mejorar tu memoria a largo plazo. La joven se llevó las manos al rostro, abrumada por la comprensión súbita. Tú estabas cuidando mi salud científicamente. Todo este tiempo pensé que simplemente eras una cocinera talentosa, pero estabas aplicando conocimientos médicos avanzados. Más que eso, Esperanza continuó mirando directamente a Sebastián. He estado monitoreando y mejorando la salud de toda su familia durante años. Señor Valerio, ¿recuerda cuando su médico le dijo que sus niveles de colesterol habían mejorado misteriosamente? ¿Cuando su presión arterial se estabilizó sin medicamentos adicionales? Sebastián parpadeó, recordando las consultas médicas de los últimos años. Su doctor había comentado repetidamente sobre su salud cardiovascular sorprendentemente buena para un hombre de su edad y nivel de estrés. ¿Eso fuiste tú? Cada comida estaba formulada para combatir los efectos del estrés crónico en su sistema cardiovascular. Incorporé antioxidantes específicos, fibras solubles en proporciones exactas y especias con propiedades antiinflamatorias probadas científicamente. Ricardo, que había permanecido en silencio durante la revelación, se adelantó con expresión de asombro total. Esperanza, lo que estás describiendo es medicina nutricional de precisión. Eso requiere años de estudio especializado y comprensión profunda de bioquímica metabólica. Requiere exactamente los conocimientos que adquirí durante mis doctorados. Esperanza respondió calmadamente. La diferencia es que he estado aplicándolos en silencio, sin reconocimiento, tratada como si fuera incapaz de entender conceptos básicos. En ese momento Carmen se acercó con pasos temblorosos, cargando una caja pequeña que había traído desde la cocina. Esperanza, ¿puedo mostrarles algo? Algo que encontré hace meses, pero no entendía. Todas las miradas se dirigieron hacia Carmen mientras abría la caja, revelando docenas de cuadernos pequeños, todos meticulosamente escritos a mano. Encontré estos en tu casillero, Carmen explicó con voz quebrada. Pensé que eran recetas, pero cuando los vi más de cerca, Esperanza suspiró profundamente. Carmen, ¿no debiste? ¿Qué son? Isabela preguntó, tomando uno de los cuadernos. Carmen abrió uno al azar y comenzó a leer. Día 247. Isabela presenta síntomas de deficiencia leve de hierro, basándose en observación de palidez subcutánea y fatiga post-ejercicio. Incrementar inclusión de hierro hemo en proteínas de la cena. Combinar con vitamina C natural para optimizar absorción. El silencio que siguió era ensordecedor. Isabela miró el cuaderno como si fuera un tesoro sagrado. Carmen continuó leyendo. Día 298. Sebastián muestra indicadores de estrés oxidativo elevado, ojeras más pronunciadas, irritabilidad aumentada poscomidas. Incorporar antioxidantes específicos, selenio vía nueces de Brasil, resveratrol vía uvas orgánicas específicas, curcumina con piperina para mejorar biodisponibilidad. Sebastián se puso de pie bruscamente, caminando hacia Carmen para ver el cuaderno él mismo. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, leyendo observaciones detalladas sobre su salud, su estado de ánimo, sus patrones de sueño, todo registrado con precisión científica. Hay más, Carmen dijo con voz ahogada, abriendo otro cuaderno. Día 156. Carmen presenta signos tempranos de artritis en articulaciones de las manos. Incrementar agentes antiinflamatorios naturales en sus comidas. Cúrcuma fresca, jengibre en proporciones específicas, ácidos grasos omega 3 de fuentes marinas. Carmen se llevó las manos a la boca, recordando súbitamente. Esperanza, durante esos meses, mi dolor de articulaciones desapareció gradualmente. Los médicos dijeron que era un milagro. Yo pensé que había sido casualidad. No fue casualidad. Esperanza respondió suavemente. Fue ciencia aplicada con amor. Ricardo tomó otro cuaderno, leyendo en voz alta. Observaciones sobre invitados frecuentes. El chef invitado presenta signos de estrés digestivo crónico,
probablemente debido a años de probar alimentos ricos en grasas saturadas. Preparar comida específica que incluya probióticos naturales y enzimas digestivas. Ricardo la miró con los ojos abiertos como platos. La comida que me serviste cuando llegué, me sentí mejor del estómago de lo que me había sentido en meses. Por supuesto, Esperanza respondió. Vi inmediatamente los signos de tu malestar digestivo. Era obvio para cualquiera con entrenamiento en medicina nutricional. Sebastián continuaba hojeando los cuadernos, su expresión cambiando gradualmente de shock a algo mucho más profundo y doloroso. Esperanza, estos cuadernos... Hay años de observaciones aquí. Has estado cuidando de nosotros todo este tiempo. Más que cuidando, Isabela murmuró, leyendo por encima del hombro de su padre. Ha estado sanando activamente problemas de salud que ni siquiera sabíamos que teníamos. Esperanza se acercó a la ventana nuevamente, mirando hacia el jardín donde había pasado tantas horas reflexionando sobre su vida pasada y presente. Cuando perdí mi laboratorio, cuando perdí mi identidad profesional, pensé que nunca podría volver a ayudar a la gente de la manera en que estaba entrenada para hacerlo. Pero me di cuenta de que una cocina podía ser un laboratorio, que una familia podía ser mi población de estudio. Se volteó hacia todos ellos, y había una dignidad en su postura que irradiaba décadas de conocimiento y compasión. Durante años, he observado, diagnosticado y tratado problemas nutricionales y de salud en esta casa. He prevenido enfermedades antes de que se manifestaran. He optimizado el rendimiento cognitivo de Isabela durante sus estudios. He protegido el sistema cardiovascular de Sebastián contra los efectos de su estilo de vida estresante. ¿Por qué?, Sebastián preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué hiciste todo eso cuando yo te trataba como si fueras invisible? Esperanza completó la frase. Porque esa es la diferencia entre nosotros, Sebastián. Tú ves a las personas y decides si merecen tu respeto basándote en su posición social. Yo veo a las personas y decido ayudarlas basándome en su humanidad. Las palabras golpearon a Sebastián como una avalancha. Se dio cuenta de que había estado viviendo con un ángel guardián durante años, tratándola como si fuera un obstáculo menor en su vida. Isabela se acercó a Esperanza, tomando sus manos entre las suyas. Esperanza, necesito preguntarte algo. Y por favor, sé honesta conmigo. Siempre soy honesta, querida. ¿Alguna vez te sentiste tentada a lastimarnos? ¿A vengarte de la manera en que te tratábamos? Especialmente papá. La pregunta hizo que todos contuvieran la respiración. El poder que Esperanza había tenido sobre sus vidas era absoluto. Durante años, había controlado completamente su nutrición, su salud, su bienestar físico. Si hubiera querido causar daño, habría tenido miles de oportunidades. Esperanza miró a Isabela con ojos llenos de compasión. Isabela, querida niña, el conocimiento no se usa para lastimar. La ciencia no se pervierte para venganza personal. Eso sería traicionar todo en lo que creo, todo por lo que trabajé. Hizo una pausa, mirando directamente a Sebastián. Además, vengarse de ustedes habría significado convertirme en la misma persona que destruyó mi vida. Mi exesposo usó su conocimiento para dañar, para manipular, para destruir. Yo elegí usarlo para sanar, para proteger, para mejorar vidas. Esa es la diferencia entre un científico verdadero y alguien que simplemente tiene credenciales. Ricardo se había sentado pesadamente en una silla, claramente abrumado. Esperanza, lo que has descrito es medicina preventiva de nivel mundial. Hospitales enteros pagan fortunas por este tipo de análisis y tratamiento personalizado. Y yo lo he estado proporcionando gratis durante años. Esperanza respondió con una sonrisa triste. Porque amo lo que hago. Porque no puedo ver sufrimiento sin tratar de aliviarlo. Porque mi educación fue un regalo que siento obligada a compartir. Sebastián se dejó caer en su silla, su cabeza entre las manos. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una emoción que raramente permitía que otros vieran. Esperanza, yo, durante todos estos años, he sido un idiota completo. Un idiota arrogante, ciego, cruel. Has estado salvando literalmente nuestras vidas, y yo te he tratado como si fueras menos que humana. Sebastián, Esperanza se acercó a él, su voz suave pero firme. El reconocimiento de los errores es el primer paso hacia la redención, pero reconocer no es suficiente. La pregunta real es, ¿qué vas a hacer ahora que sabes la verdad?
Sebastián levantó la vista hacia ella, y por primera vez en años, había lágrimas genuinas en sus ojos. No sé, honestamente no sé cómo compensar años de ceguera voluntaria. Empiezas viendo realmente a las personas a tu alrededor, Esperanza respondió. Empiezas preguntando nombres, historias, sueños. Empiezas entendiendo que el valor de una persona no se mide por su posición en tu jerarquía personal. Isabela se acercó a su padre, poniendo una mano en su hombro. Papá, Esperanza tiene razón. Durante años he visto cómo tratas al personal. ¿Cómo asumes que las personas son exactamente lo que parecen en la superficie? ¿Cuántas esperanzas más hay en el mundo? Ricardo murmuró. Más para sí mismo que para los demás. ¿Cuántas personas brillantes trabajando en empleos que están muy por debajo de sus capacidades, invisibles para quienes tienen poder para cambiar sus vidas? La pregunta flotó en el aire como un desafío. Esperanza asintió lentamente. Ricardo, acabas de hacer la pregunta correcta. No soy única. Hay miles de personas como yo, con educación, con talento, con conocimientos que podrían cambiar el mundo, trabajando en silencio, porque las circunstancias los forzaron a esconder quiénes realmente son. Sebastián se puso de pie lentamente, caminando hacia la ventana donde Esperanza había estado momentos antes. Mirando hacia el jardín que ella había visto durante años, se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja de privilegio que lo había cegado completamente a la realidad del mundo que lo rodeaba. Esperanza, dijo finalmente, volteándose hacia ella, quiero hacer las cosas bien. No sé cómo, pero quiero intentarlo. ¿Me darías la oportunidad de ser mejor de lo que he sido? Esperanza lo estudió durante un largo momento, evaluando la sinceridad en sus ojos, pesando años de humillación contra la posibilidad de cambio genuino. Sebastián, respondió finalmente, las segundas oportunidades se ganan, no se otorgan. Si realmente quieres cambiar, tendrás que demostrarlo con acciones, no con palabras. ¿Qué necesitas que haga? Empieza viendo a tu personal como personas. Aprende sus nombres, sus historias, sus sueños. Reconoce que tu riqueza no te hace superior, solo te hace más responsable de usar ese poder para bien. Sebastián asintió lentamente. ¿Y después? Esperanza sonrió, y por primera vez en la conversación, era una sonrisa llena de esperanza genuina. Después, Sebastián, comenzamos a cambiar el mundo, una persona a la vez. La promesa de cambio de Sebastián flotaba en el aire del comedor como una declaración sagrada. Pero Esperanza había aprendido durante su vida que las promesas hechas en momentos de shock emocional necesitaban ser probadas en la realidad cotidiana. Su experiencia con Alejandro le había enseñado que las palabras bonitas podían evaporarse tan rápidamente como aparecían. Sebastián, dijo con voz medida, las transformaciones reales no suceden en conversaciones. Suceden en decisiones diarias, en momentos cuando nadie está mirando, en elecciones que hacemos cuando es incómodo hacer lo correcto. Isabela, que había permanecido cerca de Esperanza durante toda la revelación, se volteó hacia su padre con una expresión que mezclaba esperanza y escepticismo. Papá, ¿recuerdas lo que le dijiste a Miguel el mes pasado? Sebastián frunció el ceño, claramente luchando por recordar. ¿Miguel? El jardinero joven. Isabela explicó, su voz adquiriendo un tono de reproche. Le dijiste que las personas como él deberían agradecer tener cualquier trabajo, que no era su lugar sugerir mejoras en el diseño del jardín. El recuerdo golpeó a Sebastián como una bofetada. Miguel, un joven de poco más de 20 años, había sugerido tímidamente una reorganización de los arriates que permitiría un mejor drenaje y crecimiento de las plantas. En lugar de escuchar, Sebastián lo había humillado frente a otros empleados. Miguel estudió horticultura en la Universidad Agrícola Nacional. Isabela continuó implacablemente. Se graduó con honores máximos. Trabaja aquí porque necesita el dinero para ayudar a su familia, no porque no tenga educación o talento. Carmen se acercó, claramente emocionada. Isabela tiene razón. Miguel diseñó todo el sistema de riego que han estado admirando los visitantes. También identificó la enfermedad que estaba matando los rosales y la curó sin usar químicos dañinos. Esperanza asintió lentamente. Miguel no es diferente de mí, Sebastián. Es otra persona brillante forzada a esconder su verdadera capacidad porque ustedes decidieron que su posición social definía su valor intelectual. La comprensión que cruzó el rostro de Sebastián
era dolorosa de presenciar. Se dio cuenta de que había estado rodeado de talento extraordinario durante años, pero su arrogancia lo había cegado completamente. ¿Cuántos más?, preguntó con voz ronca. ¿Cuántos empleados más están trabajando muy por debajo de sus capacidades? ¿Realmente quieres saberlo?, Esperanza preguntó, aunque la pregunta sonaba más como un desafío. Sí, necesito saberlo. Esperanza intercambió una mirada con Carmen, quien asintió como dándole permiso para continuar. Ana, la mujer que limpia los baños, tiene una maestría en literatura comparada. Habla 6 idiomas con fluidez y ha traducido novelas clásicas en su tiempo libre. Luis, el conductor, es ingeniero mecánico. Él mismo diseñó y construyó las modificaciones que hicieron que tu auto fuera más eficiente en combustible. Cada revelación era como un puñetazo al estómago de Sebastián. Ricardo había palidecido completamente, claramente reconociendo sus propios prejuicios en la descripción. Patricia, la mucama que limpia las habitaciones, Carmen añadió con voz quebrada. Fue maestra de escuela durante 15 años, antes de que cerraran la escuela rural donde trabajaba. Sabe más sobre pedagogía infantil que la mayoría de los tutores privados caros que Isabela tuvo durante su infancia. Isabela se llevó las manos al corazón. Patricia siempre sabía exactamente cómo explicarme las tareas difíciles cuando era pequeña. Pensé que simplemente era buena con los niños, pero era una educadora profesional aplicando técnicas pedagógicas avanzadas. Esperanza completó. Te estaba dando tutoría de nivel universitario disfrazada de ayuda casual. Sebastián caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde podía ver a Miguel trabajando meticulosamente en los arriates. Durante años había visto al joven como simplemente el jardinero, nunca como Miguel el horticultor, Miguel el científico de plantas, Miguel el diseñador paisajista. ¿Por qué ninguno de ustedes dijo nada?, preguntó, volteándose hacia Esperanza. ¿Por qué aceptaron ser tratados como si fueran menos de lo que son? ¿Cuándo habríamos podido decir algo? Esperanza respondió con una mezcla de tristeza y firmeza. ¿En qué momento tu comportamiento sugirió que estarías interesado en escuchar sobre nuestras vidas reales? La verdad de esas palabras resonó en el silencio que siguió. Sebastián se dio cuenta de que había creado un ambiente donde la comunicación real era imposible, donde el personal había aprendido que mostrar inteligencia o ambición podía ser peligroso. Además, Carmen añadió suavemente, necesitamos estos trabajos. No podemos arriesgarnos a ser despedidos por no conocer nuestro lugar. Hemos visto lo que les pasa a empleados que desafían las expectativas. Ricardo se aclaró la garganta, claramente incómodo. Esperanza, debo preguntarte algo. Si todos ustedes tienen esta educación, ¿por qué no buscan empleos que correspondan con sus calificaciones? La pregunta reveló una ingenuidad que hizo que Esperanza sonriera tristemente. Ricardo, el mundo no funciona de la manera que tú crees. Las recomendaciones laborales, las conexiones profesionales, los recursos financieros para búsquedas de empleo prolongadas, todo eso requiere una estabilidad que muchos de nosotros no tenemos. Además, añadió Carmen, cuando tienes más de 40 años, cuando eres mujer, cuando tienes responsabilidades familiares inmediatas, las oportunidades se vuelven mucho más limitadas. Isabela se había acercado a la ventana junto a su padre. Papá, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Durante años, has tenido acceso a un equipo de expertos mundiales trabajando en tu casa, y los has tratado como si fueran invisibles. Peor que invisibles, Esperanza corrigió gentilmente. Los hemos tratado como si fueran incapaces de pensamiento complejo. En ese momento, la puerta del comedor se abrió y entró Tomás, el anciano mayordomo que había trabajado para la familia durante décadas. Su postura era ligeramente encorvada por la edad, pero sus ojos mantenían una vivacidad que había pasado desapercibida para Sebastián durante años. «Disculpen la interrupción», Tomás dijo con su voz tranquila y medida. «Pero escuché voces elevadas y quería asegurarme de que todo estuviera bien». Sebastián lo miró como si lo viera por primera vez. «Tomás, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» 23 años, señor. ¿Y antes de eso? ¿Qué hacías antes de trabajar aquí?» Tomás parpadeó, claramente sorprendido por la pregunta. En más de 2 décadas, Sebastián nunca había mostrado curiosidad sobre su vida anterior. Esperanza se acercó al anciano con una sonrisa encourajadora. «Tomás, creo que es hora de que compartas tu historia».
El anciano miró alrededor de la habitación, evaluando las expresiones de todos los presentes. Cuando habló, su voz tenía una dignidad que había estado escondida durante años. Antes de trabajar aquí, era bibliotecario jefe de la Biblioteca Nacional. Tengo un doctorado en historia medieval y publiqué varios libros sobre manuscritos antiguos. El shock en el rostro de Sebastián era total. Tomás, el hombre que había servido silenciosamente cenas durante más de 2 décadas, era un académico internacional reconocido. ¿Por qué dejaste la biblioteca?, Isabela preguntó con voz temblorosa. Los recortes presupuestarios eliminaron mi posición. Tomás respondió simplemente. A los 60 años, con responsabilidades de cuidar a mi esposa enferma, necesitaba trabajo inmediato. Este empleo me permitía mantener mi seguro médico y estar cerca de casa. Ricardo se había sentado pesadamente, claramente abrumado. ¿Tu esposa se recuperó? Falleció hace 5 años. Tomás respondió con tranquilidad. Pero pude estar con ella durante sus últimos años gracias a la estabilidad que este trabajo proporcionó. Sebastián sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Había estado viviendo con genios, con eruditos, con expertos mundiales, y los había tratado como sirvientes sin cerebro. Tomás, dijo con voz quebrada, yo nunca supe. En todos estos años, nunca pregunté. Que no era su costumbre preguntar sobre las vidas del personal. Tomás respondió sin amargura, pero con una honestidad que cortaba profundo. Esperanza se dirigió al centro de la habitación, convirtiéndose en el punto focal de toda la atención. Esta es la realidad, Sebastián. Tu casa no está llena de empleados sin educación. Está llena de sobrevivientes, de personas que han tenido que adaptarse, que han tenido que esconder quiénes son realmente para mantener la estabilidad que necesitan. Pero también, añadió Tomás, está llena de personas que han encontrado dignidad en el trabajo bien hecho, independientemente de si ese trabajo refleja completamente nuestras capacidades. Carmen asintió vigorosamente. Hemos encontrado formas de usar nuestros talentos, aunque sea en secreto. Ana escribe poesía en las noches. Luis ha inventado herramientas que hacen nuestro trabajo más eficiente. Patricia ha estado enseñando inglés gratis a los hijos de otros empleados. Y yo, Esperanza añadió con una sonrisa que mezclaba orgullo y tristeza, he estado practicando medicina preventiva en una cocina, salvando vidas una comida a la vez. Sebastián se dejó caer en una silla, abrumado por la magnitud de su ceguera. ¿Cómo puedo siquiera empezar a compensar años de...? ¿Empiezas ahora?, Esperanza interrumpió firmemente. Empiezas viendo a las personas que te rodean como seres humanos completos, con historias, sueños, talentos y dignidad. Empiezas preguntando, escuchando, valorando. Y empiezas, Tomás añadió con sabiduría ganada a través de décadas, entendiendo que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la riqueza humana que reconoces y nutres a tu alrededor. Isabela tomó la mano de su padre. Papá, tienes la oportunidad de ser parte de algo hermoso, de crear un lugar donde las personas puedan ser completamente quienes son. Sebastián miró alrededor de la habitación, viendo realmente por primera vez a las personas extraordinarias que habían estado en su vida durante años. La transformación que estaba experimentando era dolorosa, pero también liberadora. ¿Me ayudarían?, preguntó finalmente. ¿Me enseñarían cómo hacer esto correctamente? Esperanza sonrió, y por primera vez en años, era una sonrisa llena de esperanza genuina. Sebastián, esa es la primera pregunta realmente inteligente que te he escuchado hacer. Las horas que siguieron a las revelaciones en el comedor marcaron el inicio de algo que Sebastián nunca había experimentado. La humildad genuina de quien descubre que ha estado viviendo una mentira durante décadas. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras doradas a través de las ventanas de la mansión, una transformación silenciosa pero profunda había comenzado a gestarse. Esperanza había sugerido que la verdadera educación de Sebastián comenzara inmediatamente, no con discursos o teorías, sino con acciones concretas. Las palabras son viento, había dicho con su característica sabiduría práctica. Los cambios reales se miden en comportamientos, no en promesas. La primera prueba llegó más rápido de lo que cualquiera había anticipado. Miguel había entrado al comedor con su característica timidez.
llevando un informe sobre el estado de los jardines que Sebastián había solicitado semanas atrás. El joven caminaba con la postura encogida de alguien acostumbrado a ser ignorado, sus ojos evitando el contacto directo como había aprendido a hacer durante años de trabajo bajo la mirada despectiva de su empleador. «Señor Valerio», Miguel comenzó con voz apenas audible, «el informe que pidió sobre los arriates está listo». Sebastián se puso de pie inmediatamente, y por primera vez en años, caminó directamente hacia Miguel en lugar de esperar que el joven se acercara a él. La diferencia era sutil pero significativa. Era un reconocimiento de igualdad humana que nunca había ofrecido antes. «Miguel», dijo Sebastián, y había algo diferente en su voz, algo que hizo que el joven levantara la vista sorprendido. «Antes de que me muestres el informe, necesito hacerte una pregunta». Miguel parpadeó, claramente confundido. En todos sus años trabajando allí, Sebastián nunca le había hecho una pregunta personal. «¿Puedes contarme sobre tu educación? ¿Sobre lo que estudiaste antes de trabajar aquí?» El cambio en la expresión de Miguel fue instantáneo y dramático. Sus ojos se llenaron de una luz que había estado escondida durante años. Su postura se enderezó ligeramente, y cuando habló, había una pasión en su voz que nunca había mostrado en presencia de Sebastián. «Estudié ingeniería en horticultura en la Universidad Nacional, señor. Me especialicé en sistemas de irrigación sostenible y diseño de paisajes ecológicos. Mi tesis fue sobre la creación de microclimas que pueden reducir el consumo de agua hasta en un 60% mientras mejoran la biodiversidad local». Isabela, que había permanecido como observadora silenciosa, se acercó con fascinación evidente. ¿60%? Eso es realmente posible. Por primera vez en años, Miguel sonrió genuinamente. «No solo es posible, señorita Isabela. Ya lo implementé aquí, en sus jardines». El silencio que siguió era de asombro total. Sebastián miró hacia las ventanas, hacia los jardines que había admirado durante años, sin entender que estaba viendo el trabajo de un ingeniero brillante, aplicando ciencia avanzada. «¿Implementaste qué exactamente?», Sebastián preguntó, y por primera vez había respeto genuino en su voz. Miguel se dirigió hacia la ventana, señalando diferentes áreas del jardín con una confianza que nunca había mostrado antes. «¿Ve cómo los árboles están posicionados? Creé corredores de viento que reducen la evaporación. Las plantas están agrupadas según sus necesidades hídricas, creando zonas microclimáticas que se apoyan mutuamente». Ricardo, que había permanecido en silencio durante gran parte de la tarde, se acercó claramente impresionado. «Eso es ingeniería de precisión aplicada a horticultura. ¿Dónde aprendiste técnicas tan avanzadas?» «En la universidad, pero también a través de investigación personal», Miguel respondió, su confianza creciendo con cada palabra. «He estado implementando experimentos pequeños en diferentes secciones del jardín durante años, siempre asegurándome de que no fueran visiblemente diferentes para evitar comentarios». La implicación era clara. Miguel había estado escondiendo su brillantez para evitar la humillación que sabía que vendría si Sebastián percibía que estaba excediendo su posición. Esperanza se acercó al grupo, una sonrisa orgullosa iluminando su rostro. «Miguel, muéstrales el sistema de compostaje que diseñaste». «¿Sistema de compostaje?», Isabela preguntó. Miguel se dirigió hacia otra ventana, señalando una área que Sebastián había asumido era simplemente espacio de almacenamiento. «Diseñé y construí un sistema de compostaje de ciclo cerrado que procesa todos los desperdicios orgánicos de la cocina y los convierte en fertilizante de calidad superior. El proceso es completamente libre de olores y produce abono que es nutricionalmente perfecto para cada tipo de planta en el jardín». Carmen se había unido al grupo, claramente emocionada. «Miguel, cuéntales sobre el proyecto de las abejas». «¿Abejas?», Sebastián preguntó, sintiéndose cada vez más como un extraño en su propia propiedad. «Instalé 3 colmenas estratégicamente posicionadas en la propiedad», Miguel explicó, su entusiasmo ahora completamente visible. «Están diseñadas para ser invisibles desde las áreas de estar, pero maximizan la polinización de tanto las plantas ornamentales como el huerto de vegetales que Esperanza mantiene para la cocina». «¿Hay un huerto de vegetales?», Isabela preguntó incrédulamente. Esperanza se rió suavemente. «Isabela, querida, ¿de dónde pensabas que venían los vegetales frescos perfectos que comes todos los días? Miguel y yo hemos estado colaborando durante años para crear un sistema de producción alimentaria
que garantiza que todos en esta casa reciban nutrición óptima de fuentes completamente orgánicas. La colaboración entre Esperanza y Miguel revelaba otra capa de la compleja red de conocimiento y cuidado que había estado operando invisiblemente en la mansión durante años. No eran simplemente empleados haciendo sus trabajos. Eran profesionales altamente calificados aplicando sus conocimientos especializados de manera coordinada. Sebastián se sintió súbitamente mareado. ¿Cuánto tiempo han estado colaborando de esta manera? Desde que llegué aquí hace 4 años, Miguel respondió. Esperanza fue la primera persona en mostrar interés real en mi educación. Ella entendía inmediatamente los conceptos científicos detrás de mis diseños. Porque ambos somos científicos. Esperanza añadió simplemente. Reconocemos la excelencia cuando la vemos, independientemente del contexto en que la encontremos. Tomás, que había permanecido silencioso, se acercó lentamente. Si me permiten, hay algo más que deberían saber sobre Miguel. Todos se voltearon hacia el anciano, quien miraba al joven jardinero con algo parecido al orgullo paternal. Miguel no solo tiene conocimientos en horticultura, Tomás continuó. Durante los últimos 2 años, ha estado enseñando a los hijos de los empleados sobre ciencias naturales. 3 de esos niños han ganado concursos regionales de ciencias gracias a su tutoría. Miguel se sonrojó, claramente incómodo con la atención. Era solo... quería ayudar. Los niños tenían curiosidad sobre las plantas, sobre cómo crecen las cosas. No era solo nada. Carmen interrumpió con fiereza maternal. Mi sobrino Carlos nunca había mostrado interés en los estudios, hasta que Miguel comenzó a enseñarle. Ahora quiere estudiar biología en la universidad. La imagen que se estaba formando era la de una comunidad de personas extraordinarias que habían creado su propia red de apoyo, educación y crecimiento, todo funcionando bajo el radar de un empleador que había sido demasiado arrogante para notar el tesoro humano que tenía a su disposición. Ricardo se acercó a Miguel, extendiéndole la mano en un gesto de respeto profesional. Miguel, soy chef, pero lo que describes es ciencia aplicada a nivel de investigación universitaria. Tengo que preguntarte, ¿has considerado alguna vez publicar tu trabajo? ¿Publicar? Miguel parpadeó sorprendido. ¿Parpadeó? Lo que has creado aquí, Ricardo gesticuló hacia los jardines, es un modelo de sostenibilidad que podría ser implementado a nivel nacional. Este tipo de innovación debería estar en revistas científicas, debería estar siendo estudiado en universidades. Esperanza asintió vigorosamente. Ricardo tiene razón. Miguel, tu trabajo aquí representa años de investigación aplicada que podría beneficiar a comunidades enteras. Pero yo solo trabajo aquí como jardinero. Miguel murmuró, la vieja timidez, regresando momentáneamente. No, Sebastián dijo firmemente. Y había una resolución en su voz que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Tú no trabajas aquí solo como jardinero. Trabajas aquí como ingeniero en horticultura, como científico, como innovador. Y es hora de que eso sea reconocido oficialmente. Isabela miró a su padre con una mezcla de sorpresa y orgullo creciente. ¿Qué estás diciendo, papá? Sebastián caminó hacia el centro de la habitación, mirando a cada persona presente. Estoy diciendo que esta farsa ha terminado. Estoy diciendo que he estado desperdiciando el talento más extraordinario por pura ignorancia y arrogancia. Se dirigió directamente a Miguel. Miguel, quiero ofrecerte un nuevo contrato. No como jardinero, sino como director de sostenibilidad y diseño ecológico. Quiero que documentes todo lo que has creado aquí, que desarrolles programas que puedan ser implementados en otras propiedades, que tengas los recursos para llevar tu investigación al siguiente nivel. El shock en el rostro de Miguel era total. Señor Valerio, yo no sé qué decir. Di que sí. Esperanza lo alentó suavemente. Miguel, has estado escondiendo tu luz bajo una canasta durante demasiado tiempo. Es hora de que el mundo vea lo que eres realmente capaz de hacer. Pero, Miguel vaciló. ¿Qué pasa si no estoy a la altura? ¿Qué pasa si no puedo? Miguel, Tomás interrumpió con la sabiduría de sus años. El miedo al fracaso nunca debería impedirte intentar el éxito. Has estado teniendo éxito durante años. Simplemente no has sido reconocido por ello. Carmen se acercó al joven, tomando sus manos entre las suyas. Miguel, todos hemos visto tu trabajo, tu dedicación, tu brillantez. No estás siendo promovido más allá de tus capacidades.
Estás siendo finalmente reconocido por las capacidades que siempre has tenido. Isabela se acercó a su padre, susurrando lo suficientemente alto para que todos escucharan. Papá, esto es lo correcto. Esto es lo que deberías haber estado haciendo durante años. Sebastián asintió, sintiendo una mezcla de vergüenza por el tiempo perdido y esperanza por las posibilidades futuras. Miguel, no necesitas responder ahora mismo, pero quiero que sepas que esta oferta es genuina. Y más que eso, quiero que sepas que lamento profundamente los años que he desperdiciado no viendo quién eres realmente. Miguel miró alrededor de la habitación, viendo las caras alentadoras de las personas que se habían convertido en su familia elegida durante años de trabajo conjunto. Cuando finalmente habló, su voz era firme y clara. Acepto, señor Valerio, y prometo que no lo defraudaré. Miguel, Sebastián respondió con una sonrisa genuina. Algo me dice que va a ser imposible que me defraudes. La pregunta real es si yo estaré a la altura de trabajar con alguien de tu calibre. La noticia de la promoción de Miguel se extendió por la mansión como ondas en un estanque tranquilo, generando reacciones que Sebastián no había anticipado. Mientras las horas pasaban desde aquel momento transformador en el comedor, una energía diferente comenzó a permear cada rincón de la propiedad. Era como si décadas de silencio forzado hubieran sido rotas, liberando voces que habían estado esperando durante años la oportunidad de ser escuchadas. Ana, la mujer que limpiaba los baños y que, según habían revelado, poseía una maestría en literatura comparada, se acercó tímidamente a la oficina donde Sebastián había estado trabajando durante toda la noche, revisando contratos de empleados y documentos que nunca había examinado realmente. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una carpeta que parecía haber sido cuidadosamente preparada. «Señor Valerio», comenzó con voz suave pero determinada. «¿Puedo hablar con usted?» Sebastián levantó la vista de los papeles que lo habían mantenido despierto, sintiendo una mezcla de vergüenza y curiosidad. Durante años había visto a Ana pasar por su oficina sin siquiera reconocer su presencia, y ahora se daba cuenta de que había estado ignorando a una académica que podría haber enriquecido enormemente su vida intelectual. «Por favor, Ana, siéntate», dijo, gesticulando hacia la silla frente a su escritorio. «Y por favor, llámame Sebastián». El pedido la sorprendió visiblemente. En todos sus años trabajando allí, nunca había sido invitada a sentarse, mucho menos a usar el nombre de pila de su empleador. «Escuché sobre lo que pasó con Miguel», Ana comenzó, colocando la carpeta cuidadosamente sobre el escritorio. «Y quería mostrarle algo que he estado trabajando durante años». Cuando abrió la carpeta, Sebastián se encontró mirando páginas y páginas de manuscritos escritos a mano, traducciones paralelas en múltiples idiomas, y análisis literarios que rivalizaban con cualquier trabajo académico que había visto. «Durante mis horas libres», Ana explicó, su confianza creciendo gradualmente, «he estado traduciendo obras clásicas latinoamericanas al inglés y al francés. Pero, más que traducciones, he estado creando análisis comparativos que examinen cómo diferentes culturas interpretan los mismos conceptos emocionales y filosóficos». Sebastián tomó una de las páginas, leyendo un análisis sobre la representación del amor filial en la literatura colombiana versus la francesa. La profundidad del pensamiento, la elegancia de la prosa, la sofisticación del análisis, todo era de nivel universitario avanzado. «Ana, esto es trabajo de investigación doctoral», murmuró, genuinamente asombrado. «He estado enviando algunos artículos a revistas académicas internacionales», Ana confesó tímidamente. 3 han sido aceptados para publicación. La revelación golpeó a Sebastián como un rayo. Había estado viviendo con una intelectual reconocida internacionalmente y la había tratado como si fuera incapaz de pensamiento complejo. «¿Por qué nunca dijiste nada sobre tu trabajo académico?» Ana miró hacia sus manos durante un momento antes de responder. «Señor, Sebastián, en una ocasión escuché como usted le decía a un invitado que las empleadas domésticas no deberían pretender entender temas complicados. Decidí que era más seguro mantener mi trabajo intelectual completamente separado de mi vida laboral». La vergüenza que Sebastián sintió fue física, como una puñalada en el estómago. Se dio cuenta de que sus propias palabras habían creado un ambiente donde la brillantez tenía que esconderse para sobrevivir. En ese momento, Luis, el conductor,
apareció en la puerta con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Disculpe la interrupción, pero escuché voces y... Bueno, Ana me dijo que tal vez este era un buen momento para hablar. Luis, pasa por favor. Sebastián lo invitó, notando por primera vez que el hombre llevaba algo que parecía ser planos técnicos enrollados bajo el brazo. Señor Sebastián, Luis comenzó, claramente influenciado por el ejemplo de Ana. Soy ingeniero mecánico. Me gradué con honores de la Universidad Tecnológica Nacional hace 8 años. Desplegó los planos sobre el escritorio, revelando diseños técnicos complejos y detallados. Durante mis años trabajando aquí, he estado diseñando mejoras para todos los sistemas mecánicos de la mansión. El sistema de calefacción que instalé reduce el consumo energético en un 40%. El sistema de ventilación que modifiqué elimina prácticamente todos los alérgenos del aire interior. Sebastián estudió los planos, reconociendo inmediatamente la sofisticación del trabajo ingenieril. Luis, estos diseños son innovaciones genuinas. ¿Has patentado alguno de estos sistemas? No tengo los recursos para el proceso de patentado, Luis respondió honestamente. Pero he estado documentando todo, esperando que algún día pudiera encontrar una manera de implementar estas innovaciones a mayor escala. Ana se inclinó para examinar los planos de Luis. Luis, ¿sabías que hay programas gubernamentales que apoyan a inventores independientes? He estado investigando para un artículo sobre innovación tecnológica en comunidades subrepresentadas. La conversación entre Ana y Luis reveló otra capa de la compleja red que existía entre los empleados. No solo eran individuos talentosos trabajando en aislamiento, se habían convertido en una comunidad de apoyo mutuo, compartiendo conocimientos y alentándose unos a otros en sus pursuits intelectuales secretos. Patricia, la mucama que había sido maestra, entró silenciosamente llevando un niño de aproximadamente 10 años de la mano. El niño, claramente nervioso pero decidido, cargaba lo que parecía ser un proyecto de ciencias. Señor Sebastián, Patricia comenzó, quiero presentarle a Carlos, el sobrino de Carmen. Carlos tiene algo que mostrarle. El niño se acercó tímidamente, desplegando su proyecto sobre una mesa auxiliar. Era un modelo funcional de un sistema de purificación de agua que utilizaba materiales reciclados y principios científicos avanzados. La señora Patricia me enseñó sobre química del agua. Carlos explicó con la seriedad que solo los niños pueden aportar a temas que los apasionan. Y el señor Miguel me ayudó a entender las plantas que pueden filtrar toxinas. Entre los dos, me ayudaron a crear esto. Sebastián se acercó al proyecto, genuinamente impresionado por la complejidad y funcionalidad del diseño. Carlos, ¿cuántos años tienes? 10, señor. Pero la señora Patricia dice que la edad no importa si realmente quieres aprender algo. Patricia tiene razón, Sebastián respondió, mirando hacia la mujer que había estado educando brillantemente a la próxima generación, mientras él permanecía completamente ajeno. Carlos, este proyecto es extraordinario. ¿Te gustaría presentarlo en una feria de ciencias real? Los ojos del niño se iluminaron como fuegos artificiales. ¿De verdad? ¿Podría hacerlo? No solo podrías, Ana intervino. Deberías. Ese nivel de innovación merece ser visto por otros estudiantes y educadores. En ese momento, Esperanza entró en la oficina seguida por Isabela y Carmen. La expresión en su rostro sugería que había estado observando los eventos de la tarde con una mezcla de orgullo y aprensión. Sebastián, dijo Esperanza, necesitamos hablar sobre algo importante. La seriedad en su tono hizo que todos en la habitación se pusieran alerta. Sebastián la miró con creciente preocupación. ¿Qué pasa? Han llegado visitantes, Isabela explicó, su voz cargada de tensión. Otros empleadores de la zona. Aparentemente, se corrió la voz sobre los cambios que estás implementando aquí. Carmen se adelantó, claramente agitada. Sebastián, algunos de ellos no están contentos con lo que están escuchando. Dicen que estás creando expectativas irreales entre el personal doméstico de toda la región. La realización golpeó a Sebastián inmediatamente. Su transformación personal no estaba ocurriendo en un vacío. Otras familias adineradas de la zona tenían empleados que ahora estaban escuchando sobre tratamiento respetuoso, reconocimiento de talentos y oportunidades reales de crecimiento. ¿Qué tipo de visitantes? Ana preguntó, y había preocupación genuina en su voz. Los Mendoza de la propiedad vecina, Carmen respondió. Los Silva de la mansión del lago.
y Fernando Restrepo. El nombre de Fernando Restrepo hizo que Sebastián se pusiera tenso. Restrepo era conocido en la región como uno de los empleadores más duros y despectivos, un hombre que trataba a su personal como propiedad personal. ¿Qué quieren? Quieren hablar contigo sobre lo que están llamando tu experimento social peligroso. Isabela respondió, su voz cargada de sarcasmo y preocupación. Luis se acercó a la ventana, mirando hacia el camino de entrada donde varios autos caros estaban estacionados. Señor Sebastián, también trajeron a algunos de sus empleados. Parece como si quisieran hacer algún tipo de demostración. La tensión en la habitación se volvió palpable. Ana inconscientemente comenzó a recoger sus manuscritos. Luis enrolló sus planos, y Patricia se colocó protectoramente frente a Carlos. No, Sebastián dijo firmemente, su voz adquiriendo una autoridad que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. No van a esconder quiénes son. No van a retroceder a la invisibilidad porque otros empleadores se sienten amenazados por el cambio. Se dirigió hacia cada persona en la habitación. Ana, quiero que mantengas tus manuscritos exactamente donde están. Luis, deja esos planos desplegados. Patricia, Carlos, ese proyecto se queda exactamente como está. Pero Sebastián, Carmen comenzó, claramente preocupada. Si los otros empleadores ven, Sebastián interrumpió, caminando hacia la ventana y mirando hacia los visitantes no invitados. Verán exactamente lo que deberían haber estado viendo durante años, que han estado desperdiciando recursos humanos extraordinarios por pura arrogancia y ceguera. Esperanza se acercó a él, una sonrisa orgullosa iluminando su rostro. Sebastián, ¿estás seguro de que estás listo para esta confrontación? Estos hombres no van a ser fáciles de convencer. Esperanza. Sebastián se volteó hacia ella, y había una determinación en sus ojos que ella nunca había visto antes. Durante años fui exactamente como ellos. Arrogante, ciego, despectivo. Si hay alguna posibilidad de que puedan aprender lo que yo he aprendido, tengo la obligación de intentarlo. ¿Y si no quieren aprender? Luis preguntó. Entonces, Isabela respondió, acercándose a su padre con orgullo evidente en su expresión. Habremos demostrado que somos mejores de lo que solíamos ser. Patricia tomó la mano de Carlos, mirando directamente a Sebastián. Señor Sebastián, si realmente va a enfrentar a esos hombres, queremos estar con usted. Patricia, ¿no necesitas...? Sí, necesito. Patricia interrumpió con una firmeza que sorprendió a todos. Durante años he visto cómo tratan a sus empleados. Si hay una oportunidad de mostrarles que estaban equivocados sobre nosotros, quiero ser parte de eso. Ana asintió vigorosamente. Patricia tiene razón. Todos nosotros hemos soportado años de ser tratados como si fuéramos menos de lo que somos. Si usted está dispuesto a luchar por nosotros, nosotros estamos dispuestos a luchar con usted. Carlos, con la valentía que solo los niños poseen, se adelantó. Señor Sebastián, mi proyecto puede mostrarles que hasta los niños pueden hacer cosas importantes si alguien cree en ellos. En ese momento, Miguel entró corriendo en la oficina, claramente agitado. Sebastián, los visitantes están pidiendo una reunión inmediata. Dicen que es urgente que discutan el problema que estás creando en la comunidad. Sebastián miró alrededor de la habitación, viendo las caras determinadas de personas que habían pasado de la invisibilidad al empoderamiento en cuestión de horas. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como una transformación personal se había convertido en algo mucho más grande. Una revolución silenciosa que estaba desafiando las estructuras de poder de toda la región. Muy bien, dijo finalmente, enderezando los hombros. Vamos a recibir a nuestros visitantes. Y vamos a mostrarles exactamente lo que sucede cuando finalmente empiezas a ver a las personas como realmente son. El salón principal de la mansión Valerio nunca había albergado una reunión como la que estaba a punto de desarrollarse. Las elegantes sillas de cuero habían sido organizadas en un círculo, pero la disposición física era lo menos importante comparado con la tensión emocional que llenaba el aire como electricidad antes de una tormenta. Fernando Restrepo entró primero, su presencia dominando inmediatamente el espacio. Era un hombre corpulento de aproximadamente 50 años, con ojos fríos que evaluaban todo y a todos como si fueran mercancía. Detrás de él venían otros 3 empleadores de la región. Alejandro Mendoza, un hombre nervioso que constantemente ajustaba su corbata. María Silva,
una mujer de aspecto severo cuyos labios parecían estar permanentemente fruncidos en desaprobación, y Roberto Herrera, el más joven del grupo, pero claramente ansioso por impresionar a los demás con su dureza. Sebastián observó cómo cada uno de ellos evaluaba la habitación con la misma mirada que él había usado durante años. La mirada de alguien que divide automáticamente el mundo entre quienes merecen respeto y quienes no. Sebastián. Fernando comenzó sin preámbulos, su voz cargada de autoridad condescendiente. Necesitamos hablar sobre la situación que has creado aquí. ¿Qué situación? Sebastián preguntó calmadamente, aunque podía sentir su corazón latiendo más rápido. No te hagas el inocente. María Silva intervino bruscamente. Toda la región está hablando de tus experimentos sociales. Estás creando expectativas irreales entre el personal doméstico. Alejandro Mendoza se adelantó, gesticulando nerviosamente. Mi jardinero vino a pedirme ayer un aumento de sueldo. ¿Un aumento? Dijo que había escuchado que tú estabas pagando salarios justos y quería saber por qué él no recibía el mismo tratamiento. ¿Y qué le dijiste? Sebastián preguntó, aunque la respuesta era predecible. Le dije que conociera su lugar. Alejandro respondió como si fuera obvio. Le recordé que tiene suerte de tener trabajo. En ese momento, Esperanza entró silenciosamente en la habitación, seguida por Ana, Luis, Patricia, Miguel, Carmen y Tomás. Sebastián había pedido que estuvieran presentes, y aunque algunos visitantes fruncieron el ceño al ver al personal en una reunión formal, ninguno protestó directamente. Fernando Restrepo miró a los empleados con evidente desdén. Sebastián, ¿es realmente necesario que el personal esté presente para una conversación entre empleadores? Sí, Sebastián respondió firmemente. Es absolutamente necesario. Roberto Herrera se rió con crueldad. ¿Qué sigue? ¿Vas a preguntarle a tu jardinero su opinión sobre inversiones bursátiles? De hecho, Sebastián dijo, gesticulando hacia Miguel. Miguel es ingeniero en horticultura graduado con honores de la Universidad Nacional. Sus innovaciones en sostenibilidad han reducido nuestros costos operativos en más de 30% mientras mejoran significativamente la calidad de vida en la propiedad. El silencio que siguió era tenso e incómodo. Los visitantes intercambiaron miradas que mezclaban incredulidad y irritación. Sebastián. Fernando dijo lentamente, como si estuviera hablando con un niño. No sé qué juego estás jugando, pero está afectando a toda la comunidad. El personal doméstico está comenzando a tener ideas que están muy por encima de su estación. ¿Cómo qué ideas? Ana preguntó súbitamente, sorprendiendo a todos con su intervención. Fernando se volteó hacia ella con expresión de shock. ¿Disculpa? Pregunto qué ideas específicamente considera usted que están por encima de nuestra estación. Ana repitió con voz firme y educada. ¿Cómo te atreves? María Silva se puso de pie bruscamente. Una empleada doméstica no tiene derecho a interrumpir una conversación entre sus superiores. Mis superiores, Ana respondió calmadamente, serían personas que me superan en conocimiento, experiencia o sabiduría, no personas que simplemente tienen más dinero. La habitación explotó en un silencio tenso. Fernando Restrepo había enrojecido completamente, mientras que los otros visitantes parecían estar en shock por la insolencia de Ana. Luis se adelantó, desplegando sus planos de ingeniería sobre la mesa central. Señores, soy Luis Ramírez, ingeniero mecánico graduado del Instituto Tecnológico. Durante años he estado optimizando sistemas mecánicos en esta propiedad, reduciendo costos energéticos y mejorando eficiencia. ¿Y qué? Roberto Herrera escupió. ¿Quieres una medalla por hacer tu trabajo? No quiero una medalla. Luis respondió con dignidad. Quiero reconocimiento de que mi valor como ser humano no se define por la necesidad económica que me llevó a aceptar un trabajo por debajo de mis calificaciones. Patricia se acercó, tomando la mano de Carlos, quien había entrado nerviosamente con su proyecto de ciencias. Señores, soy Patricia Moreno, educadora con 15 años de experiencia en pedagogía infantil. Durante años he estado proporcionando educación avanzada a los niños de esta comunidad, incluyendo a Carlos aquí, quien ha desarrollado un sistema de purificación de agua que podría beneficiar a comunidades enteras. Carlos, con la valentía que solo los niños poseen, se adelantó y comenzó a explicar su proyecto con pasión científica que rivalizaba con cualquier presentación universitaria. Fernando Restrepo los interrumpió bruscamente. «Suficiente, Sebastián. ¿No ves lo que has hecho?
Has llenado la cabeza de estas personas con ideas ridículas sobre su propia importancia. ¡Ridículas! Esperanza se adelantó, y había una autoridad en su presencia que hizo que todos se voltearan hacia ella. Señor Restrepo, ¿considera ridículo que alguien con 3 doctorados de Cambridge, la Sorbona y MIT use su conocimiento para mejorar la vida de otros? La mención de sus credenciales golpeó a los visitantes como una bomba. Fernando parpadeó varias veces, claramente luchando por procesar la información. Eso es imposible, María Silva murmuró. Tomás se acercó con documentos que había preparado cuidadosamente. Señora Silva, aquí están las credenciales verificadas de cada persona en esta habitación. Ana Herrera. Maestría en Literatura Comparada, publicada en 3 revistas académicas internacionales. Luis Ramírez. Ingeniero mecánico, inventor de 5 sistemas patentables. Patricia Moreno. Educadora certificada con especialización en desarrollo infantil avanzado. Mientras Tomás leía, la expresión en los rostros de los visitantes cambió gradualmente de desdén a shock, luego a algo parecido al pánico. Yo mismo, Tomás continuó. Soy doctor en Historia Medieval, ex bibliotecario jefe de la Biblioteca Nacional, autor de 4 libros académicos sobre manuscritos antiguos. El silencio que siguió era ensordecedor. Los empleadores visitantes se dieron cuenta de que habían entrado esperando intimidar a un grupo de empleados insubordinados, y en su lugar se habían encontrado con una colección de académicos, científicos e intelectuales que superaban sus propias credenciales educativas. Alejandro Mendoza fue el primero en encontrar su voz, aunque sonaba estrangulada. ¿Cómo es posible que personas con esa educación estén trabajando como empleados domésticos? Esperanza completó la pregunta. Porque el mundo no siempre permite que las personas usen sus talentos de la manera que planearon. Porque las circunstancias económicas, familiares y sociales a veces fuerzan elecciones difíciles. Porque la supervivencia a veces requiere que escondamos quiénes somos realmente. Miguel se adelantó, su confianza evidente. Pero también porque encontramos dignidad en el trabajo bien hecho, independientemente de si ese trabajo refleja completamente nuestras capacidades. La diferencia, Carmen añadió, es que ahora trabajamos para alguien que ve nuestro valor completo como seres humanos, no solo nuestra función inmediata. Fernando Restrepo se había sentado pesadamente, claramente abrumado. Esto cambia todo. ¿Cambia qué exactamente? Sebastián preguntó. Si todos ustedes tienen esa educación, esa capacidad. Fernando luchó por encontrar palabras. Entonces nosotros hemos estado desperdiciando recursos humanos extraordinarios por años, Sebastián completó. Sí, exactamente. Isabela, que había permanecido silenciosa, se adelantó. Señores, la pregunta real no es cómo es posible que personas tan educadas estén trabajando en empleos de servicio. La pregunta es, ¿cuánto talento más están desperdiciando en sus propias propiedades? La implicación golpeó a cada visitante como un rayo. Se dieron cuenta de que probablemente habían estado rodeados de brillantez durante años, tratándola como si fuera ignorancia. Roberto Herrera, el más joven del grupo, se puso de pie lentamente. Yo necesito regresar a casa. Necesito hablar con mi personal. Necesito disculparme. María Silva lo miró con incredulidad. ¿Disculparte? ¿Con empleados? Con seres humanos, Roberto corrigió, dirigiéndose hacia la puerta. Con seres humanos que he estado tratando terriblemente por ignorancia. La partida de Roberto Herrera había dejado un silencio pesado en el salón. Los 3 empleadores restantes se miraban entre ellos, claramente luchando con realidades que desafiaban todo lo que habían creído sobre las personas que trabajaban para ellos. Fernando Restrepo se puso de pie lentamente, caminando hacia la ventana donde podía ver su propia propiedad a la distancia. Sebastián, dijo finalmente, su voz notablemente diferente. ¿Cómo empezaste a ver? ¿Cómo te diste cuenta de lo que habías estado perdiendo? Sebastián miró hacia Esperanza, quien asintió alentadoramente. Fernando, fue humillante y doloroso. Fui forzado a confrontar mi propia arrogancia cuando Esperanza me demostró que había estado viviendo con un genio durante años sin darme cuenta. Pero el cambio real, Esperanza añadió suavemente, vino cuando Sebastián decidió que su ego era menos importante que la verdad. María Silva se había acercado a Ana, examinando los manuscritos que permanecían desplegados sobre la mesa.
Ana, estos análisis literarios son extraordinarios. ¿Realmente los escribiste durante tu tiempo libre? Cada palabra. Ana respondió con dignidad tranquila. La pasión intelectual no desaparece simplemente porque las circunstancias nos fuercen a trabajos que no reflejan nuestras capacidades. María tomó uno de los manuscritos, leyendo en silencio durante varios minutos. Cuando levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. Ana, tengo una empleada, Sofía, que siempre está leyendo libros durante sus descansos. Yo le dije que dejara de perder tiempo con tonterías intelectuales y se concentrara en su trabajo. ¿Qué lee? Patricia preguntó gentilmente. Filosofía, literatura clásica, poesía. María respondió, su voz quebrándose. Pensé que estaba pretendiendo ser algo que no era. Luis se acercó a María con comprensión en su expresión. Señora Silva, es posible que Sofía esté alimentando una mente brillante que nunca ha tenido la oportunidad de desarrollar completamente. Alejandro Mendoza había estado examinando los planos de ingeniería de Luis. Luis, estos diseños podrían revolucionar la eficiencia energética en toda la región. ¿Has considerado alguna vez formar una empresa de consultoría? ¿Con qué capital inicial? Luis respondió honestamente. ¿Con qué conexiones profesionales? Señor Mendoza, el talento sin oportunidad se queda exactamente donde está. La realización que cruzó el rostro de Alejandro fue profunda y dolorosa. Yo podría haber sido esa oportunidad. Durante años, podría haber sido esa oportunidad para mi personal. Fernando se volteó desde la ventana, enfrentando al grupo completo. Quiero hacer una confesión, dijo, y había una vulnerabilidad en su voz que nadie había escuchado antes. Mi cocinera, Elena, hace las comidas más extraordinarias que he probado en mi vida. Pero más que eso, siempre sabe exactamente qué preparar cuando me siento enfermo, cuando estoy estresado, cuando necesito energía. Esperanza sonrió con reconocimiento. Fernando, es muy posible que Elena tenga conocimientos en nutrición terapéutica. Muchas personas desarrollan comprensión médica a través de experiencia familiar y autodidaxia. Pero yo nunca le pregunté sobre su conocimiento. Fernando continuó, la culpa evidente en su voz. Solo asumí que era intuición femenina o algo así. Carmen se acercó a Fernando con compasión. Señor Restrepo, no es demasiado tarde para empezar a preguntar. En ese momento, Carlos se adelantó con su proyecto de purificación de agua, dirigiéndose directamente a los empleadores visitantes. Señores, ¿puedo mostrarles algo? La inocencia y confianza del niño desarmaron completamente las defensas restantes de los adultos. Durante los siguientes minutos, Carlos explicó su invención con una pasión científica que rivalizaba con cualquier presentación profesional. Carlos, María Silva se arrodilló para estar a su nivel. ¿Quién te enseñó sobre química del agua? La señora Patricia y el señor Miguel. Carlos respondió orgullosamente. Pero también leo libros por mi cuenta. Mi mamá dice que si realmente quiero aprender algo, puedo aprenderlo sin importar mi edad. Tu mamá es muy sabia, Alejandro murmuró, claramente emocionado. Tomás se acercó al grupo de empleadores, llevando una caja adicional que había preparado cuidadosamente. Señores, si me permiten, hay algo más que deben conocer. Abrió la caja, revelando cartas, certificados y documentos cuidadosamente organizados. Estos son registros de algunos empleados en sus propiedades, cartas de recomendación que nunca pudieron usar, certificados de cursos que completaron en secreto, reconocimientos por trabajo voluntario en sus comunidades. Fernando tomó una de las cartas, leyendo en voz alta con voz temblorosa. Elena Morales, graduada con honores del programa de nutrición clínica del Instituto de Salud Comunitaria. Especialización en terapia nutricional para enfermedades crónicas. Esa es su cocinera. Esperanza confirmó gentilmente. Alejandro encontró un certificado que lo hizo palidecer completamente. Miguel Santos, mi jardinero, tiene certificación avanzada en diseño de paisajes sostenibles del Conservatorio Nacional de Recursos Naturales y una especialización en sistemas de riego ecológico. María Silva temblaba mientras leía una carta de recomendación de una universidad prestigiosa. Sofía García, licenciada en Filosofía con honores máximos, maestra certificada en Pensamiento Crítico y Desarrollo de Habilidades Analíticas. Cada uno de ustedes, Sebastián dijo suavemente,
Ha estado viviendo rodeado de brillantez extraordinaria, tratándola como si fuera ordinaria. Isabela se acercó a su padre, tomando su mano con orgullo evidente. «Papá, cuéntales sobre la propuesta que hemos estado desarrollando». Sebastián respiró profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad y la oportunidad. Durante las últimas horas, Esperanza, Miguel, Ana y yo hemos estado discutiendo la creación de algo revolucionario, la Fundación Talentos Ocultos. ¿Cómo funcionaría? Fernando preguntó, genuinamente interesado y claramente ansioso por encontrar una manera de redimirse. Miguel se adelantó con entusiasmo visible. La fundación identificaría y desarrollaría el potencial de personas que están trabajando en empleos que no reflejan sus verdaderas capacidades. Ofreceremos recursos para que documenten y desarrollen sus talentos profesionalmente. Proporcionaremos capital semilla para que inicien sus propios negocios, Luis añadió, desplegando nuevos planos que había estado preparando. Crearemos redes de mentores y oportunidades de desarrollo profesional real. Ana se acercó al centro del grupo, cargando algunos de sus manuscritos más recientes. También estableceremos un programa de publicaciones académicas que permita a intelectuales independientes compartir su investigación sin depender de conexiones universitarias tradicionales. Pero más importante, Patricia añadió, tomando la mano de Carlos, cambiaremos la narrativa fundamental. Demostraremos que el talento excepcional existe en todos los niveles de la sociedad, esperando ser reconocido y nutrido adecuadamente. Carmen se adelantó con una carpeta llena de contactos y recursos. Ya hemos identificado más de 30 empleados en la región que tienen educación avanzada o talentos especializados que no están siendo utilizados. La red es más extensa de lo que cualquiera imaginaba. Fernando se acercó a Sebastián, extendiendo su mano con expresión de determinación genuina. «Sebastián, quiero ser parte de esto. Quiero contribuir significativamente a la fundación y, más importante, quiero aprender a ver realmente a las personas que trabajan conmigo». María Silva asintió vigorosamente, secándose las lágrimas que habían estado cayendo durante toda la conversación. «Yo también. Necesito regresar a casa inmediatamente y empezar conversaciones reales con mi personal. Necesito pedirles perdón por años de ceguera voluntaria». Alejandro se había acercado a Esperanza con expresión de humildad profunda. «Doctora Morales, ¿aceptaría ser consultora personal para ayudarme a reevaluar completamente cómo dirijo mi propiedad y trato a mi personal?» «Por supuesto», Esperanza respondió con una sonrisa cálida pero firme. «Pero la condición es que debe estar preparado para ser humillado por lo que descubra sobre sí mismo y sus suposiciones pasadas». «Ya estoy profundamente humillado», Alejandro respondió con honestidad brutal. «Ahora necesito aprender a hacer algo constructivo y transformador con esa humillación». En ese momento, sonidos de pasos múltiples se escucharon desde la entrada principal. Los empleados de las propiedades vecinas, que habían estado esperando nerviosamente afuera, comenzaron a entrar tímidamente en el salón. La transformación visible de sus empleadores los había alentado a acercarse. Una mujer mayor con dignidad natural se dirigió directamente a Fernando. «Señor Restrepo, soy Elena, su cocinera. Escuché parte de la conversación desde la entrada y...» Fernando se acercó a ella inmediatamente, interrumpiendo cualquier formalidad innecesaria. «Elena, necesito pedirte perdón sincero por años de ignorancia. Y necesito preguntarte sobre tu educación, sobre tus conocimientos, sobre tus sueños, sobre quién eres realmente más allá de tu función en mi cocina». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas de alivio y esperanza. «Señor, he estado esperando esa pregunta durante 15 años». Un hombre joven se acercó tímidamente a Alejandro. «Señor Mendoza, soy Miguel Santos. Quería mostrarle los diseños de conservación de agua que he estado desarrollando para mejorar su propiedad». Una mujer de mediana edad se dirigió a María Silva. «Señora Silva, soy Sofía García. Si le interesa, tengo algunas propuestas sobre programas educativos que podrían beneficiar a los niños de la comunidad». Uno por uno, los empleados de las diferentes propiedades comenzaron a compartir sus historias reales, sus educaciones ocultas, sus talentos secretos, sus sueños aplazados pero no abandonados.
El salón se llenó de revelaciones que desafiaban cada suposición que los empleadores habían mantenido durante años sobre las personas que trabajaban para ellos. Sebastián se encontró en el centro de la habitación, rodeado por una transformación que había comenzado con su propia humillación personal y se había convertido en una revolución de reconocimiento humano que se extendía más allá de lo que había imaginado posible. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?, dijo, dirigiéndose a toda la habitación llena de empleadores y empleados mezclándose como iguales por primera vez. No hemos perdido nada al reconocer la brillantez de las personas que nos rodean. Hemos ganado todo: respeto genuino, colaboración real, potencial ilimitado. Esperanza se acercó a él, poniendo una mano en su hombro con orgullo maternal evidente. Sebastián, has aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulas materialmente, sino en lo que reconoces y nutres en otros seres humanos. Isabela abrazó a su padre con emoción desbordante. Papá, estoy increíblemente orgullosa de quién te has convertido y del coraje que mostraste para cambiar. Carlos, con la sinceridad penetrante que solo los niños poseen, se acercó al grupo de adultos. Estoy feliz de que los adultos finalmente aprendieron a ver realmente a las personas. Ahora tal vez más niños como yo puedan mostrar lo que sabemos hacer. La risa que llenó el salón era liberadora y transformadora, llena de esperanza genuina y posibilidad ilimitada. Era el sonido de barreras sociales siendo derribadas permanentemente, de dignidad humana siendo restaurada, de potencial humano siendo finalmente reconocido y celebrado. Tomás se acercó al centro, levantando una copa que alguien había traído de la cocina. Propongo un brindis, dijo con la sabiduría ganada a través de décadas de observación silenciosa. Por el día en que aprendimos que la verdadera nobleza no viene del nacimiento o la riqueza, sino del reconocimiento de la nobleza inherente en cada ser humano. Cuando el sol se puso esa noche, la mansión Valerio se había convertido en algo mucho más significativo que una casa elegante. Se había convertido en el lugar de nacimiento de una nueva forma de ver a las personas. Una nueva forma de valorar la humanidad completa, una nueva forma de entender que el talento extraordinario puede florecer en los lugares más inesperados cuando finalmente se le da la oportunidad. Y en el corazón de todo, una cocinera humilde había demostrado que las palabras más poderosas no son siempre las que se gritan desde posiciones de autoridad, sino las que se susurran con la autoridad inquebrantable de la verdad absoluta. Tengo 3 doctorados.